qué gusto saludarte, estar con ustedes esta noche. ¿Coincide con esta radiografía que hace el nominado a la DEA? Bueno, tenemos mucho tiempo precisamente hablando, cuando menos en los últimos 7 años, hablando desde internamente desde el país, desde aquí, desde México, en donde muy preocupados muchos sectores de la población mexicana, entre ellos los partidos políticos de oposición, las bancadas de oposición, manifestando nuestra gran preocupación por la intervención y participación de los cárteles en las tomas de decisiones políticas, y en su momento se dio precisamente las declaraciones correspondientes de lo que había pasado en Sinaloa y de lo que había pasado en Nayarit y de lo que había pasado en Michoacán, etcétera. Entonces yo creo que sí hay una correlación con lo que hemos venido denunciando desde hace 7 años a lo que están diciendo ahora las autoridades de los Estados Unidos. Sí, es muy preocupante ese intervencionismo de los cárteles de la droga, del crimen organizado en la política y en la vida diaria de este país. Por eso, en días pasados, le dimos un voto de confianza a la Estrategia Nacional de Seguridad, porque queremos, y así lo dijimos en la tribuna del Senado, queremos que ya no haya más pretextos, que haya una acción total, radical, de confrontación con el crimen organizado, que de verdad se acaben los abrazos y no balazos, para que podamos ir avanzando en una recuperación del Estado de Derecho, de la legalidad, de la estructura social que hemos venido perdiendo en México, y que hoy le toca al gobierno hacer una tarea muy importante, porque fueron 6 años que se dejó hacer al crimen lo que quisiera a diestra y siniestra. No los enfrentaron, los dejaron crecer, una total impunidad, candidatos muertos, periodistas muertos, una gran cantidad de jóvenes desaparecidos, y obviamente aquí están las cifras, pero pues con el señalamiento ese es sumamente importante. Así que sí es muy grave lo que se nos está diciendo desde el exterior, y yo espero que haya oídos en el interior, en el país, para que todos podamos hacer lo que nos corresponde y demos la batalla que debemos de dar. Él denuncia que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene un control de 24 de las 32 entidades del país. ¿Cómo puede llegar un cártel a tener semejante control? ¿Y qué significa? ¿La debilidad del Estado o ante qué estamos? Pues a que fueron 6 años de abrazos y no balazos, porque fueron 6 años de que dijeron que los iban a regañar con sus abuelitas, porque dijeron que eran también mexicanos, y efectivamente también eran mexicanos, y que debían de tener un trato digno los delincuentes, aunque fueran delincuentes. Yo estoy de acuerdo, pero sí confrontándolos y enfrentándolos, porque se visitó varias veces a la mamá del Chapo en su lugar natal, porque se dejó salir al Chapito a la hora en que ya lo tenían detenido, porque no ha habido un acto de justicia en Sinaloa, ni en Guerrero, ni en Veracruz, ni en Tamaulipas. Por eso es por lo que hoy tenemos este incremento de la violencia en nuestro país, y por eso es esa radiografía. Esto es el reflejo, repito, de los abrazos y no balazos. Es decir, ¿responsabilidad del expresidente López Obrador? Es responsabilidad del gobierno de los últimos 7 años, este incremento de inseguridad en el país. Cuando dice que le da un voto de confianza a la apuesta de seguridad de la presidenta Sheinbaum, ¿qué significa y por cuánto tiempo tiene ese respaldo? Le dijimos en la tribuna de la Cámara de Senadores que, a pesar de que no veíamos en la Estrategia Nacional de Seguridad ni siquiera la enunciada para poder darle recursos a los estados y a los municipios, que estaba faltando de que se tuviera una mayor coordinación con las entidades federativas en todos los temas de inteligencia, para que pudiéramos tener mayor número de participantes en las tomas de decisiones, a pesar de que les estuvimos señalando de que no hay un fortalecimiento
ni en la inteligencia, ni en la investigación, ni en el recurso en todo el país, a pesar de todas esas deficiencias que nos presenta la Estrategia Nacional de Seguridad. Les dimos nuestro voto y les dijimos que no era un cheque en blanco, que en los próximos meses estaremos nosotros desde el Senado de la República exigiéndoles resultados. ¿Por qué? Pues porque ya hoy no tiene ninguna escapatoria para poder hacer lo que les corresponde. Hoy ya no pueden decirnos que no se les brindó los apoyos y que ellos tuvieron que estar haciendo las cosas como mejor pudieron. No, esa coordinación que les pedimos del Gabinete de Seguridad con las entidades federativas es fundamental y debe de verse en los próximos días. Resultados para poder bajar más los índices de inseguridad tiene que ser también visible en los próximos días para que podamos ir avanzando. Nada más recordemos que en el sexenio anterior tuvimos más de 200,000 muertos, homicidios dolosos y feminicidios, que tuvimos más de 70,000 desaparecidos. Es por eso que hoy también pedimos en su momento que fueran escuchadas las madres buscadoras. Son 70,000 jóvenes, mujeres y hombres, porque los desaparecidos normalmente no son personas de la tercera edad, son jóvenes, es la fuerza de este país. Tenemos que exigir también desde la tribuna de la Cámara, y así lo vamos a hacer. Por eso dimos ese voto, para que la estrategia de seguridad se convierta en el eje fundamental de una nueva sociedad mexicana donde impere la paz y la justicia y el Estado de Derecho. Así que cuenten usted y ustedes, por favor, que vamos a estar atentos, las y los senadores del Partido Acción Nacional, exigiendo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad. Yo en lo personal y en la bancada le tenemos confianza al secretario, a García Harfuch. Creemos que es un hombre que sí le entiende a la seguridad, creemos que sí estará haciendo las tareas, nos ha demostrado acciones que pudieran hacer interesantes y que pudieran de veras tomar en serio la seguridad en este país. Por eso dijimos, vamos a apoyarlo, lo dijimos con plenitud, con puntualidad, y estaremos haciendo el seguimiento correspondiente, Joely. El presidente Donald Trump confirma que le ofreció al gobierno de la presidenta Sheinbaum participar con ella y combatir a los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. La presidenta dice solamente por un tema de soberanía nos vamos a comprometer a compartir información, pero no se permitiría un acto de injerencia en territorio mexicano. ¿Hasta dónde debería de compartirse y trabajar de manera conjunta con el gobierno de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico? Yo creo que la respuesta de la presidenta fue adecuada, precisamente por el tema de la seguridad interna del país, aunque la tengamos tan deteriorada, pero la soberanía la debemos de cuidar y preservar frente a cualquiera y en cualquier momento. Sin embargo, frente a este deterioro tan grande que tenemos de la seguridad, frente al incremento de los márgenes en los que se mueven los cárteles de todo el país, el crimen organizado, sí está obligada la presidenta de la República y el Gabinete de Seguridad a tener una mayor coordinación con los Estados Unidos, a tener una visión más amplia. Recuerden ustedes que también en el sexenio pasado se le dijo cero a la DEA, se le dijo cero a la CIA, se le dijo cero a cualquier organismo de seguridad de los Estados Unidos, y hoy han tenido que venir rehaciendo todas esas estructuras de confianza y de coordinación. Hoy está obligada la presidenta de la República, repito, y el Gabinete de Seguridad a incrementar hasta donde sea posible y no se violente nuestra soberanía nacional, a que haya una extraordinaria coordinación, sea lo que sea, repito, cuidando la soberanía, pero que se pueda tener una mayor participación de unos y de otros, con inteligencia, con tecnología, con la búsqueda de objetivos,
para poder enfrentar al crimen organizado en México. No va a haber de otra. Déjeme plantearle esta pregunta. Usted como secretario de Gobernación, habiendo enfrentado a los grupos criminales, a grupos del narcotráfico, el presidente Trump dice, la presidenta es una divina persona, pero le tiene miedo a los cárteles. ¿Hay espacio para el miedo por parte, en este caso, de la presidenta? ¿O es nada más una narrativa política como el tipo de declaraciones que da el presidente Trump? Yo creo que es un extrabrupto del presidente Trump decir que le tiene miedo. Yo creo que la presidenta le dio razones de acuerdo a lo que nos ha manifestado ella y lo que en términos generales la mayoría de los mexicanos estaríamos de acuerdo en que, repito, sea cuidada y protegida la soberanía nacional. Pero eso también, insisto, le obliga a la presidenta y al gabinete de seguridad de que se tenga una mayor colaboración. Ya no quedarse solamente en el que te paso un informe y tú me pasas otro, no, tiene que ser una tarea conjunta, se tiene que buscar la manera, de manera coordinada, pero coordinada en grado superlativo para poder tener una atención adecuada, firme y definida en contra del crimen organizado en México. Para concluir, en el estado de Jalisco nuevamente asesinaron a una madre buscadora. Hoy se da a conocer las implicaciones de un presidente municipal en el caso del rancho Izaguirre. ¿Se está dando resultados por parte del gobierno federal en recuperar el control del territorio o simplemente están minimizando los hechos para que quede a nivel local la responsabilidad de la violencia, evidentemente en el caso Izaguirre, pero también la violencia contra los desaparecidos y las madres buscadoras? Yo creo y espero que en el caso de Jalisco no sea una rencilla política ni un cobro de cuentas, porque recordemos que el presidente municipal de Teuchitlán es de Movimiento Ciudadano y en principio el fiscal general de la República mostró una serie de situaciones que luego lo confirmó en su informe. Yo espero que se haga una investigación a fondo. También es de llamar la atención y recordemos que las madres y los padres buscadores de Jalisco manifestaron que no estaban de acuerdo con el informe que dio la Fiscalía General de la República y le pidieron a la presidenta incluso esa carta donde le dice no se deje engañar, presidenta. Y eso motivó que haya empezado una serie de Sin embargo, debo de decirlo, que no necesariamente se necesita terminar la investigación para que muestre el gobierno de la República una disposición de apoyar a las madres y padres buscadores. Podía estarlos ayudando ya con determinaciones políticas y administrativas, con recursos a buscarlo, si no están conformes las madres buscadoras, a ir señalando ya que otras autoridades universitarias o de investigación pueden acreditar el dicho de las madres y padres buscadores y no quedar solamente a que les vaya resolviendo, que además va siendo muy lento la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía en recibir e ir trasladando los requerimientos de las madres y de los padres buscadoras. Nuestra confianza a los padres y madres buscadoras, creemos que Jalisco sí está en un grave problema de inseguridad, creemos que sí debe de hacer una gran investigación la Fiscalía, tanto General de la República como la Fiscalía del Estado, y repito, espero que no sea un cobro de cuentas políticas. Claro. Francisco Ramírez Acuña, como siempre, senador, le apreciamos estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Joel, un abrazo como siempre a ustedes y a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches.